a cada uno por nombre, sabes las situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo, pero te rogamos, Padre Santo, que en medio de esas situaciones, sean buenas o no sean buenas, Papito lindo, tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, buen Señor Dios Todopoderoso, a darnos el consejo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Nosotros te rogamos, Padre, poder entrar en tu presencia, inquirir en tu santo templo, oh buen Señor Dios Todopoderoso, para que, Señor Dios, tú nos instruyas y nos permitas llegar aún al lugar santísimo por los méritos de la sangre de Cristo, sangre con la cual, Señor Dios, en este momento invocamos sobre nuestra vida y nos cubrimos con ella, para que todos nuestros pecados, iniquidades, oh Señor, sean borrados, nuestras transgresiones, y que esa sangre nos haga aptos para toda buena obra, como dice tu palabra, papito lindo, y podamos comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, llevamos a Cristo Jesús, a su mente cautiva la nuestra voluntariamente. Amén, amén y amén. Bueno, Sara Noemí Alvarado, te toca. Amén. Ay, sí, me toca. Ay, no, qué nervios. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Primeramente, muy buenas noches a cada uno. Hermanos, es un privilegio. Primeramente, le doy la gloria y la honra a mi Padre, que me da esta nueva oportunidad nuevamente. De verdad que, ay, no sé, pero yo sé que tal vez no es la primera vez, pero sí estoy un poquito nerviosa. Espero pues poderme dar a entender el tema que me dieron para poderles explicar, ¿verdad? El tema que me dieron se llama Él es el Dios de nuestra alegría. Esto pues también nos sirve, nos han venido pues hablando acerca del servicio, ¿vale? Todo esto pues se conlleva, va junto, ¿verdad? Entonces, el poder servir con alegría, también tuvimos también ese tema que lo dio, creo yo, que hermana Zuli, ¿verdad? Domingos atrás, el poder servirle con alegría es de lo que el Señor nos ha dado en nuestro corazón, el privilegio que cada uno de nosotros tenemos de servirle en los distintos departamentos que tenemos en nuestra casa. Eh, la verdad que el servir con alegría es algo maravilloso, algo en el cual el Señor nos ha dado a cada uno ¿cómo se podría decir? Valga la redundancia, el servicio que le hacemos, poderlo dar, hacerlo, mejor dicho, con alegría en cualquier departamento que nosotros podamos estar sirviendo. Debemos de servirle con alegría, pero antes de pasarme a este punto, ¿verdad? Quisiera pues comentarles o contarles, ¿verdad? Que en la Biblia, ¿verdad? Lo encontramos en Deuteronomio 28:47 y dice, en 28:47 dice, ¿verdad? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Pero resaltamos más cuando dice, por cuanto no me serviste con alegría. O sea, si no hay alegría en nuestro corazón, o sea, como que nuestro servicio no da, como que no da la talla para nuestro amado, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde viene la palabra alegría? La palabra alegría viene del hebreo shimcha, que traducido, ¿verdad? Con 3 palabras, ¿verdad? La cual lo traduce es alegría, jovialidad y deleite. Estas 3 palabras, pues, pude buscar, ¿verdad? O entender, ¿verdad? Que la palabra
eh, jovialidad. Esta palabra quiere dar a entender que debe estar uno de buen humor y con actitud, jovialidad, o sea, jovial, hay que ser uno, pues estar de buen humor y con la actitud positiva, lo mejor que uno pueda, ¿verdad? Y también está que cuando uno está, o sea, cuando esta palabra jovial también dice que no se deprime ante la adversidad, o sea que aún estando en el proceso cual nos toque a cada uno de nosotros, pues debemos de estar siempre con actitud. Y esto pues hacía también, no rema solo a mí, sino que en varios de nosotros puede también surgir, ¿verdad? Que nos cuesta estar con una buena actitud viendo que estamos pasando por un proceso, por una adversidad, venir, irle a servir al Señor en medio de ese proceso y ejemplo, ¿verdad? Yo si estoy en el departamento de danza, vengo y si yo, a mí me toca que servir y yo sé que estoy en un proceso, ¿verdad? En el cual pues tal vez es duro o es difícil y mi actitud debe ser positiva, ¿verdad? Pero a veces nosotros humanamente pues la tristeza nos envuelve y hasta en nuestro rostro se nota, ¿verdad? Cuando llegamos tristes o cuando llegamos así como que preocupados o el pensar todo lo que conllevamos, ¿verdad? Y venir y servirle así como que no teniendo la buena actitud, ¿verdad? Es como que no como, pienso yo, ¿verdad? Que tal vez no estoy dando como que no estoy confiando en la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Que debemos de confiar solo en Él, ¿verdad? Y de que Él viene la fortaleza. Entonces, como que vengo y dejo la palabra que el Señor me da, la fortaleza, ¿verdad? Pero entonces, para no hacerse la más larga, ¿verdad? Eh, debemos, como dice, ¿verdad? Debemos de tener una buena actitud en nuestro servicio, aún en el proceso difícil. Sé que muchos, pues, nos cuesta o nos es difícil, pero en mí me ha tocado. Tal vez uno, bueno, yo, ¿verdad? Me pongo yo de ejemplo, tal vez puedo llegar cargada, pero yo sí le digo al Señor antes de entrar o si voy en el camino, antes de llegar a la iglesia, Señor, yo le digo al Señor, Padre, yo vengo a servirte, yo vengo a a darte todo lo mejor de mí en mi servicio, ¿verdad? Yo quiero servirte con amor, quiero servirte con pasión, quiero servirte con esas ganas que se me note que aún en medio del proceso que puede tocarme o que ya he pasado, pero le digo, Señor, aquí te entrego mi carga. Antes de bajarme, antes de entrar a tu casa, aquí está mi carga, te la entrego, papito lindo, yo sé que tú la tomas y la desechas y me renuevas y yo aquí vengo a servirte y se me olvida de que tal vez voy cargada, se me olvida de que tal vez estoy en un proceso, se me olvida de que no, yo ya estoy, cuando ya estoy sirviendo, le digo, Señor, heme aquí estoy, papito, pero créanme, hermanos, que para llegar a eso es un proceso para poder llegar a entender ese punto, como dice jovial, poder llegar a ese punto que dice nuestra palabra jovial, poder llegar a entender esa parte, pero yo sí se los aseguro, hermanos, que si nosotros se la pedimos al Señor, el Señor nos la concede. Yo sí estoy segurísima de eso porque lo he pasado y se los puedo decir así, con manos y pies y de todo, que sí se puede uno gozar en el servicio, aunque uno pueda ir bien cargado. Por eso les digo, o sea, despojémonos, entregamos esa carga, porque vamos a servirle al Rey de Reyes, vamos a servirle con amor, vamos a servirle con pasión, a los hermanos que les toca en el departamento de servidores, cuando entran los hermanos,
qué bonito cuando viene el servidor o la servidora, dice bienvenido o bienvenida con la sonrisa de oreja a oreja. Entonces, pero cuando uno saluda, dice, ay, qué alegría, qué gozo hay en esta hermana. Pero entonces, al contrario, dirá, ay, pero si supiera todo lo que traigo. Pero no, o sea, pero a eso voy, ¿verdad? Que podamos entregarle eso al Señor y el Señor nos dará esa actitud y nos dará el buen humor para poder atender a nuestros hermanos que están llegando, que van como primera vez y que sientan ese gozo y que le diga, hermano, pero qué gozo hay en su corazón, ¿verdad? Entonces, se los dejo, pues, esto que es jovial, ¿verdad? También alegría también se deriva, ¿verdad? De la palabra deleite. Dice que esto quiere decir que es algo que nos causa gozo y que los opuestos del gozo, valga la redundancia, es aburrimiento, cansancio, pereza, entre otras palabras, ¿verdad? Entonces, pero como les decía, o sea, todo va como que de paso en paso, ¿verdad? Primero está la alegría, está la jovialidad y está el deleite. Son tres pasos en los cuales pues van unidos para poder servirle al Señor, ¿verdad? Alegría, que debemos de estar de buen ánimo. Lo jovial, que debemos de estar de buen humor y con actitud. Y deleite es gozo. O sea, son palabras en las cuales son claves para nosotros como servidores, como los que están escuchando, para poder transmitir esa alegría, ese jovial, ese deleite para nuestros hermanos, ¿verdad? Y así rápidamente, ¿verdad? También vamos a ver, ¿verdad? Que alegría también nos ayuda, nos da algunos tips o unos tips, ¿verdad? Que en lo cual donde podemos encontrar la alegría. Ahí está la palabra. ¿Dónde podemos encontrar la alegría? ¿Son qué? Son 4 puntos. Ejemplo, tenemos presencia, tenemos la esperanza, tenemos la palabra de Dios y tenemos la unidad. Tenemos 4 cosas en las cuales nosotros podemos encontrar o venir y decir, ver cómo llegar a ese punto de tener la alegría, el gozo, el deleite en nuestro corazón, ¿verdad? Es venir a su presencia, es buscarlo cada día. Sé, hermanos, que a muchos nos puede costar, a muchos es como que decir, ay, levantarme temprano, o antes de irme a acostar, o ver qué momento, tener un momento de intercesión o un momento de adoración con nuestro Padre para poder llegar a su presencia, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros, donde quiera que vayamos, ahí está. Si usted está manejando, si usted está en el trabajo, si usted está en el colegio, los jóvenes, los niños, ahí está la presencia del Señor. La presencia del Señor no se aparta de nosotros en ningún momento. Entonces, pero para eso también tenemos que buscarla. Tenemos que ir a nuestra casa, a llenar nuestra vasija, a llenar nuestro vaso, a llenar nuestro corazón, para que todo lo que tengamos retenido aquí pueda salir pueda salir de nosotros, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, decir, aquí voy, yo puedo, yo puedo y yo puedo, porque el Señor nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de hacer muchas cosas, y una de esas es de buscar de su presencia. Busquemos de su presencia, hermanos, que es lo más hermoso, que aunque estemos debilitados, Él nos da aliento, aumenta nuestras fuerzas, nos da la fortaleza. Cuando estamos llorando, no creamos que nuestras lágrimas caen al suelo. No, nuestras lágrimas el Señor las toma en sus manos, las tiene en sus manos y en su momento las va a convertir en gozo, las va a convertir en alegría, ¿verdad? Tenemos la esperanza también que va junto, ¿verdad? En donde también podemos poner la palabra esperanza en nuestro Dios, en el cual nos va a poner en nuestro corazón una palabra, en el cual va a venir alguien y le va a dar esa palabra de esperanza, ¿verdad? Pero no porque la persona se lo va a decir, sino porque el Señor viene, le pone a la persona en su corazón y en sus labios
para transmitírselo a ustedes, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos la esperanza en nuestro Padre Celestial. Y ya me queda poquito tiempo, ya voy. Tenemos la palabra de Dios donde también lo encontramos en Jeremías 15:16, pero yo la buscaba en otra traducción, ¿verdad? En la Biblia Kadosh dice, consúmelos y tu palabra será para mí alegría y gozo en mi corazón porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová. Eso se lo decía a Jeremías, ¿verdad? Y que es una promesa extraordinaria, ¿verdad? Que la palabra del Señor va a ser alegría en nuestros corazones y será gozo también, ¿verdad? Y la palabra de Dios siempre la tendremos en nuestra Biblia. Obviamente la Biblia ya viene traducida en varias, varias versiones. También, pues, podemos ahí, pues, encontrar siempre la palabra del Señor, ¿verdad? La unidad, la palabra, pues, unidad también, pues, es algo que como familia, estamos en familia, debemos de buscar la unidad para poder servirle al Señor, no solo en casa, sino que también en nuestro hogar, ¿verdad? Poder ser unánimes, no solo en la casa del Señor, sino que en nuestra casa. Es ahí también donde podemos ver la unidad. Si nuestra familia está unida, podemos ver que ahí también va a provenir la palabra alegría. ¿Por qué? Porque si uno está triste, va a venir, ejemplo, ¿verdad? El esposo está triste, viene la esposa y lo observa y dice, este mi viejito, o este mi amado, o como usted le diga, mi amor, mi tesoro, no sé, ¿verdad? Está triste. Señor, ayúdame, ¿verdad? Las mujeres que son columna de sus hogares, ¿verdad? Vienen y ustedes pueden orar por su esposo, ya le están transmitiendo esa alegría, porque cuando usted le dice, Señor, ponle gozo a mi esposo, o ayúdalo, porque no sé, en el trabajo le fue mal, o tal vez no hizo lo que tenía que hacer, no logró lo que tenía que hacer, y viene y el jefe o el gerente o el supervisor viene y le dice esto está mal. Entonces viene y usted, ¿verdad? O nosotros como hijos también poder bendecir la vida de nuestros padres, porque nosotros que ya somos, algunos, pues no todos, ¿verdad? Que ya estamos grandes, vemos a nuestros padres así como que algo tristones o preocupados y a veces nos acercamos y le decimos, papá o mamá, ¿qué tienes? A veces nos dicen, no tenemos nada, no se preocupen, pero ya pues el Señor nos hace sentir, no, algo aquí está pasando, ¿verdad? Entonces, pues eso pues nos convierte en unidad en nuestro hogar, ¿verdad? La unidad ante todo, ¿verdad? Que también pues dice en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso se los decía, no solo en nuestra casa espiritual, sino que también en nuestros hogares, ¿verdad? Poder tener esa alegría aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tristeza, pero el Señor viene a poner alegría en nuestros corazones. Y voy terminando, ¿verdad? Que el Señor ponga en cada uno de nosotros esa alegría en nuestros corazones y podamos servirle. Yo sé que muchos le servimos con amor y le servimos por agradecimiento porque el Señor hizo algo en nosotros y ese algo en nosotros fue extraordinario, ¿verdad? Entonces tenemos por qué ir a servir al Señor con alegría y con gozo, ¿verdad? Aún en medio que los procesos nunca se acaban, pero sabemos que si vamos agarrados de la mano del Señor, los procesos serán de bendición, hermanos. Entonces, espero pues que me haya dado a entender, que Dios los bendiga y de verdad, muchas gracias por este tiempo que me dieron. Bendiciones. Ay, qué nervios. Que Dios te bendiga.
Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, en lo que ya me habilitaron la opción de compartir, en lo que empiezo a compartir, a las redes sociales les llegó un cuestionario. Ustedes lo pueden abrir sin ningún problema y entonces ahí es sencillo contestarlo. Necesitamos saber cuántas personas están dispuestas a ir en la semana entrante, viendo el calendario que pasaron hoy en el estudio de pastores. Um, pues los días que mejor nos quedan a nosotros es el lunes, que nos vamos a conectar virtualmente al servicio de allá, el día lunes. El día martes, pues la actividad es en la mañana. Entonces nosotros tenemos nuestro culto normal en la noche. El día miércoles es uno de los días en los cuales yo quisiera que fuéramos la mayoría. A mí me gustaría que fuera toda la iglesia. Entonces estamos viendo la posibilidad, depende de cuántos se apunten, para alquilar un bus para el día miércoles. El día jueves tenemos nuestro discipulado. Todavía estamos viendo si en lugar de tener el discipulado nos conectamos directamente allá porque hay actividad en la noche. Y el día viernes volveríamos a ir allá para participar de esto. Entonces nuevamente tendríamos que alquilar un bus ida y vuelta. Pero sí necesito, para poder confirmar lo del bus, quiénes van y que por favor se comprometan, porque ya nos pasó en una oportunidad que alquilamos el bus y nadie se fue. Y cuando iban de regreso todos, y pues como parte solamente, porque no cubre el costo del bus, porque creo que todos tenemos que tener un poquito de responsabilidad, cobramos 5 quetzales, ida y vuelta. Pero todos los que se fueron de regreso, ninguno dio los 5 quetzales. Y como le digo, no es por la cantidad de dinero, sino es porque nosotros tenemos que darle a Dios, demostrarle a Dios que nos interesa la palabra y lo que Él nos quiere dar. El seminario va a estar muy adecuado, aunque va a haber liberación, obviamente, y va a haber esto. No quiere decir precisamente que de eso se va a tratar. Vamos a ir a capacitarnos para poder ministrar y para poder nosotros poder ser no solamente ministrados, sino también poder ministrar. Y hemos estado hablando de esto, ya llevamos un poquito de tiempo platicando de esto y vamos a dar algunos otros temas que yo creo que son necesarios para esto. Y ya y entrando al tema, yo quisiera hablarles hoy de las cárceles. Entonces, yo quisiera irme a este versículo. Fíjese bien, Isaías 42:7. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, una de las funciones para las cuales el Espíritu de Dios reposaba y estaba en nuestro Señor Jesucristo era para sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, fíjese bien, yo le puse con 2 colores diferentes, ¿ok? Cárcel y prisión, porque son 2 palabras diferentes. Esta palabra cárcel se dice así, masguer. Y esta palabra prisión tiene la característica que habla, ¿ok? De 2 cosas. Está compuesta en el hebreo por 2 palabras. Una es la palabra bayit, y la palabra bayit quiere decir casa. Y la otra palabra que compone esta es la palabra kelé,
Entonces nos están hablando de una Bayit Kele, de una casa Kele. Entonces vamos a ver que hay dos maneras de decir cárcel y la mayor parte de las veces está relacionada o está unida a esta palabra, Bayit, casa. Muy bien, ahora mire pues, fíjese bien. Salmo 142, 7. Saca mi alma de la prisión. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Entonces, fíjese, partamos de la parte inferior del verso y vayamos subiendo. Tú me colmarás con bendiciones. Alguien que está en la cárcel, Dios no lo puede colmar de bendiciones. Dios bendice a todos, pero colmar quiere decir dar plenitud de bendiciones. ¿Por qué no se puede? Porque el alma está en la cárcel. Los justos me rodearán, ¿ok? Entonces, alguien que está en la prisión no puede estar rodeado de justos, ¿ok? Para que yo dé gracias a tu nombre. Alguien que está en la prisión no puede dar gracias. Y acuérdese que la multiplicación viene precedida de la acción de gracias. El nuevo pacto para que se hiciera venía precedido de la acción de gracias. Entonces, la gente que está en una cárcel no puede agradecer como es debido. Entonces, ¿cómo sé yo que alguien está en una cárcel? Porque no puede dar gracias, no es agradecido, no le gusta estar con los hermanos de la congregación y pues sus bendiciones no son grandes, no son como lo que uno espera. Entonces, síntomas de que alguien está en una cárcel son esas. Ahora bien, una persona puede estar presa en su cuerpo dentro de la cárcel. Y eso todos lo entendemos. Pero alguien puede estar preso en su alma. Su alma está presa, puede estar fuera de la cárcel, puede no estar en Pavón, Pavoncito, como en la de Escuintla, ninguna cárcel, ¿ok? Pero a pesar de eso, su alma está en una prisión. Y el salmista está pidiéndole a Dios que lo saque de esa prisión. Y el Señor Jesucristo vino a sacar de la cárcel y de la prisión a los que moran en tinieblas. Eso quiere decir que cuando vino el Señor Jesucristo, habían muchas almas que estaban prisioneras. Hay muchos cristianos que son prisioneros y son cristianos, su alma está prisionera. Primer punto. Segundo, mire pues, esta palabra prisión es la palabra masguer, la que le puse en esta diapositiva, para que saques de la masguer a los presos. Entonces, esta palabra, prisión, esta es una palabra masguer. Y ahora miremos otras cosas en las cuales nosotros podemos ver cómo hay un alma prisionera y por qué llegó a estar prisionera. Y de dónde la tiene, de qué prisión es la de la cual la tienen que sacar. Mire pues, entonces, viendo la palabra masguer, viendo la palabra herrero, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que este tipo de prisión está relacionado con los herreros. Y ahora lo llevo a esto. Fíjese bien. Isaías 44, 9. Los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido? Eso lo hacen los herreros. Un ídolo para no tener ganancia. Ok, entonces,
¿De qué me empieza hablando Isaías 44:9? De los que hacen ídolos, de los que hacen ídolos. Sigamos. 44:12. Entonces, fíjese bien, yo regreso. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo? ¿Quién? Esa es la pregunta. En el 12 contesta uno de ellos. Antes de eso nos habla de el carpintero. No, después de este nos habla del carpintero, pero aquí nos habla del herrero. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo, lo forja con su brazo fuerte, después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. Ok, entonces tenemos que entender que la idolatría es una prisión, está relacionada con el herrero, la palabra masguer, para que saques de la masguer a los prisioneros. Muy bien, ahora bien, sigo ahora acá, fíjese bien, hablando de los que están prisioneros de la idolatría. Ellos no saben ni entienden. Cuando usted mira, este versículo se está refiriendo a los carpinteros y a los herreros. Ellos no saben ni entienden, porque Él, Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Entonces, el que está prisionero de la idolatría no entiende. Y no entiende porque le cerraron sus ojos. ¿Ok? Y no, y su corazón entonces no comprende. Fíjese bien cómo es la cárcel de la idolatría. No hay entendimiento, no hay ojos abiertos, no hay comprensión. ¿Ok? Mire, ninguno reflexiona. El que está preso de la idolatría no se sienta y piensa, bueno, pero si ahí dice no te harás ídolo. No, ellos se cierran en su doctrina y dicen, no, pero es que no es lo mismo, esto no es adorar, que son charadas, ¿verdad? No reflexiona. El que está preso de la idolatría no puede reflexionar. ¿Por qué no puede reflexionar? Porque no comprende su corazón, porque no comprende su corazón, porque sus ojos están cerrados y por lo tanto no entienden, no comprenden. ¿Ok? No tienen conocimiento ni inteligencia. El que está preso desecha el conocimiento, desecha el discipulado, desecha la palabra de Dios. Yo he oído pastores que dicen, es que ustedes hacen mucha gimnasia bíblica, pero no es eso. Entonces vamos entendiendo cómo alguien está preso. No tiene conocimiento ni inteligencia. Mire, para algo tan obvio, he quemado mitad en el fuego y también he cocido pan sobre las brasas. He asado la carne y la he comido. Y del resto haré una abominación, me postraré ante un pedazo de madera. Ok, pero no tienen la capacidad de reflexionar. ¿Por qué? Porque son prisioneros de la idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado. Y ahora tenemos que ver una cosa, porque usted está pensando en el Cristo negro de Esquipulas, está pensando en el santo entierro de la recolección, pero la idolatría no es solo de bulto. Uno puede idolatrar a sus hijos, uno puede idolatrar a su cónyuge, uno puede idolatrar a su pastor, uno puede idolatrar a un ministro, uno puede idolatrar a un grupo musical cristiano. Nosotros tenemos, porque el que cae en la idolatría termina preso de la idolatría. El que termina preso de la idolatría pierde el entendimiento, se le cierran sus ojos, no tiene visión, está incapacitado de reflexionar, no tiene conocimiento ni inteligencia. Entonces hay cárceles de idolatría, hay más guerra de idolatría. Mira, este se me corrió ahí, pero Isaías 54:16. He aquí, yo he creado al herrero, lo voy a componer de una vez, perdónenme. Yo he creado al herrero
Hoy no quiere. Vamos a ver qué lo es aquí. Ah, cosa fea. Yo he creado al herrero nuevamente, porque estamos hablando del herrero, porque el herrero nos va a dar las características de esa prisión más guerra. Yo he creado al herrero, que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Entonces, fíjese bien, el herrero está relacionado directamente con el devastador. El destructor viene y destruye. El devastador viene y no solo destruye, no deja nada. Creo que algunos tal vez sí me alcanzaron para el terremoto del 76. Pues en aquel tiempo fue algo no destructor, fue algo devastador. Recuerdo yo que fui yo por el Hospital San Juan de Dios. Yo estaba, ni había entrado a tercero básico. Y fui a la zona 3 porque mi papá tenía una casita cerca del Hospital General San Juan de Dios. Pero cuando pasamos por la avenida Elena y vimos la zona 3, ¿cómo estaba? Usted se paraba en la avenida Elena, en la calle, y miraba hacia allá. Mire, hacia los dos lados. No había casa parada, todo estaba tirado, parte de la zona 1, cerca del Hospital San Juan de Dios. No había una casa en pie, todo era ruinas, tirado en el suelo, en el polvo. Eso es devastar. Okay. Entonces, el que está en prisión puede estar devastado. El que se le acabó, se le destruyó todo, el matrimonio, la economía, la salud, su relación con Dios está devastado. Esa es una prisión. Esa es una prisión. El herrero lo compara a Dios con el devastador. Esa es una prisión. Ahora mire pues. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. ¿Quién forja las armas? El herrero. ¿Ok? Ese es el trabajo del herrero. Forjar armas, forjar arados, forjar cosas, o sea, trabajar con los metales. ¿Okay? ¿Quién hace el arma? El herrero. Entonces, ¿cómo llega a meter a algunas personas en la cárcel? Con sus armas. ¿Y qué son esas armas? Condenación y juicio, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio, en juicio. Entonces, cuando una persona se siente acusada y se siente condenada, se siente que está enjuiciada por Dios, ¿ok? Eso es una prisión. ¿Y qué lo lleva a esa prisión? ¿Ok? La lengua de otras personas. ¿Cuál es el arma del herrero para llevar a una persona a la prisión de la devastación? La lengua, los chismes, lo que se dice de ella, destruir su reputación, hablar mal de ella, insultar, maldecir, todas esas, ¿ok? Pueden levantarse contra una persona y terminar llevándola a la cárcel, separándola de Dios y devastando su vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos hablan a nosotros. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la profecía. ¿Okay? La profecía, según el Nuevo Testamento, ¿ok? Es para consolar, para redarguir y para edificar. ¿Ok? La profecía de esta economía, de este tiempo del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia, difieren algunas características de la profecía del Antiguo Testamento.
Usted mira a un Eliseo que viene después de recibir el manto de Elías y que va caminando y se le aparecen 40, un grupo de niños, que eran 42 niños, ¿ok? Y le empiezan a decir pelón, pelón. Entonces viene Elías y los maldice. Y cuando los maldice salen dos osas de entre la vegetación y los matan a los 42. La profecía no actúa así en este tiempo. No actúa así en este tiempo. La profecía es para redarguir, para consolar, para edificar. Entonces, si a usted le llegan a decir una profecía, así dice el Señor, y lo primero que le dicen, usted está en pecado, y usted piensa, ¿y en qué pecado estoy yo? Y usted está, sé que todos pecamos, pues, pero no está en un pecado flagrante, y lo hacen sentir acusado. Ah, ese es el herrero que lo quiere meter a la cárcel del juicio. Tenga cuidado. Si a usted le van a decir, tengo una profecía para usted, bueno, la vamos a discernir delante de las autoridades de la iglesia. ¿Para qué? Para poder decir sí, para poder decir no. Pero sigamos. Mire pues, ahora vayamos con la otra palabra. Mire pues, Isaías 42:7, el versículo que leímos al principio. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión. Ya vimos lo primero, esta cárcel, para que saques de la cárcel. Es la palabra que estábamos viendo. Masguer. Ok, ahora vamos a ver esta otra cárcel. Y de la prisión y de la cárcel a los que moran en tinieblas. Esta palabra prisión se dice así, Bayit Kele. Bayit Kele. ¿Ok? Y quiere decir casa, edificio, hogar, familia. ¿Ok? Entonces vayamos a lo primero. Desde el punto de vista familiar, ¿dónde esta prisión que es un hogar, es una familia? Entonces hay personas que están en una familia, están en su hogar, pero se ha convertido en una prisión. Se ha convertido en una prisión. Y esta palabra que lee quiere decir restricción. Restricción, o sea, restringe a las personas, no deja que las personas hagan cosas. Mire, pues un ejemplo muy obvio. Ahí está una hermana que se casó con un hombre abusador y controlador y misógino, lo que usted quiera. Y entonces viene él y la restringe y le dice, olvídate de tus amigos. No quiero que visites a tu tía, no quiero que visites a tu mamá. Y la empieza a restringir. Entonces, eso es una Bayit Kele. Está restringida. No tiene capacidad aún de ser sí misma. No tiene capacidad de expresar lo que ella cree o que ella piensa. No tiene la oportunidad de equivocarse. Están restringidos. Esa es una prisión. Y es una prisión de la cual hay que salir. ¿Cómo vamos a salir de esas prisiones? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque ha venido el Señor para... entonces de las prisiones se sale por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Sigamos. Esta palabra, Bayit Kele. Fíjese bien, pues. Y di, así dice el rey, está echar a este a la cárcel y alimentarlo con poco pan y poca agua. Es un profeta. No, perdón, es Primera de Reyes. Sí, sí es un profeta. Con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva
en paz. Había un profeta que se llamaba Micaías, ¿ok? Y en el tiempo de Acab le decía de Micaías, Micaías mal, porque siempre Micaías no daba profecías, ¿ok?, que al rey le agradaran, sino le decía lo que el Señor decía. Entonces viene él y se levanta para la guerra. Y entonces Micaías dice, van a perder. Entonces él le dice así, y dice el rey acá, echar a este en la Bayit Kelé y alimentarlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Después le contesta Micaías, ah, si vuelves en paz, o sea, si no vuelves muerto, el Señor no ha hablado por mí. O sea, te vas a morir acá. Muy bien. Entonces, pero fíjese bien, ¿qué característica tiene esta cárcel, Bayit Kele? Poco pan y poca agua. En esta cárcel hay poco pan y poca agua. En esta cárcel hay poca palabra. En esta cárcel hay poca agua, poca palabra. Las dos palabras puedo yo en la Biblia decir que son figura de la palabra. Y entonces viene el Señor Jesucristo y está en la Santa Cena y toma un recipiente, le echa agua, se pone la toalla al cinto y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Ellos dicen, usted sabe la historia. Y Pedro le termina diciendo, no. Entonces Pedro. El Pedro le dice, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ese Pedro era extremista. Entonces le dice, entonces todo. Entonces el Señor le dice, ¿ok? Solamente los pies, porque vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ahí hay dos cosas, ¿ok? La palabra limpia. Y en aquel tiempo, ¿con qué se limpiaba la gente? Con agua. ¿Ok? Entonces, cuando habla de poco pan y poca agua, me está hablando de que no hay ministración. La gente que no se quiere ministrar y tiene problemas está en una cárcel. La gente que no se expone a la palabra para que ésta la limpie está en una cárcel. La gente que permanece sin limpiarse está en una cárcel. Se lo pongo como ejemplo. Vamos a hablar de un ejemplo de una cárcel en la mente. Ok. Usted ha visto esta gente que anda en la calle, que son, que están peor que los charamileros, aquellos que sí, que ya andan viendo cosas. En mi tiempo, por mi casa, iba el señor del tubo, el hombre del tubo, le decían. Estaba bien, ok, bien loquito. Y andaba con su tubo largo y arrastrándolo, de tanto arrastrarlo, el tubo tenía punta. Estoy hablando de años. Ok, muy bien. Le ofrecían ayudarlo, no quería, estaba enchamucado. Pero no podía ver que alguien salía con una palangana de agua, porque a veces gritaba y insultaba, porque el hombre salía disparado, corriendo. ¿Por qué? Este hombre tenía un demonio, ¿ok? Y los demonios son espíritus que fueron juzgados y ya condenados, que no pertenecen a nuestra simiente y fueron destruidos por un diluvio. Entonces le huyen al agua. Están en una prisión y cómo se mira uno porque le huyen al agua, papá. Ok. Hay cristianos que no se quieren limpiar. No estoy diciendo que ellos sean demonios. No estoy diciendo eso. No me lo van a tomar por ahí. No se quieren limpiar porque el enemigo los metió en una cárcel donde el agua de la administración no le huyen.
le huyen a la palabra que limpia. Ok, esa es una prisión, Bayit Kelé. Miremos otra prisión, Bayit Kelé. Segunda de Reyes 17:4. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como habían hecho años tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel, lo encadenó en la Bayit Kelé. ¿Ok? Entonces, una característica del que está en la cárcel es porque está encadenado. Está encadenado. No puede dejar cosas que saben que le hacen daño. Alguien que está, que usa drogas de dependencia, que depende de drogas, está encadenado a las drogas, está en una cárcel. Una mujer que su esposo la golpea, ya la mandó al hospital y ella no puede salir de esa relación abusiva, está encadenada, está en una cárcel, en una Bayit que le necesita ser liberada de esa cárcel. El ejemplo de la hermana que le decía que casi la maltratan, le pasan las mujeres encima, lleva el riesgo de que le contagien alguna enfermedad de transmisión sexual, entre ellos SIDA, y no puede dejar al hombre, ¿ok? Está encadenada. Muchas veces llegan a ministrarse y cuentan lo que les pasa. Entonces el consejo es, bueno, sepárese. Mientras esto se arregla, no la vaya a matar, no la vaya a contagiar de SIDA. Y no pueden, porque están en una cárcel que las encadenó a. Entonces, todo aquel que está en una situación que sabe que le hace daño, alcoholismo, drogadicción, el ejemplo que le puse, y otras más, ¿ok? Que están en esa situación, están en una cárcel. Se nota porque están encadenados a la situación. Muy bien. Miremos otra de Bayit Kelé. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión de la Bayit Kelé a Joaquín, rey de Judá. Muy bien. Ahora bien, ¿quién metió a la prisión a este rey judío? ¿Quién lo metió a la Bayit Kelé? Cuando uno va a la historia, el que lo metió a la Bayit Kelé fue Nabucodonosor. Ok, entonces, ¿quiénes meten a las prisiones a los cristianos? Los reyes de Babilonia. Y Babilonia quiere decir confusión. Confusión. Entonces, aquel cristiano que está confundido, que está desorientado, aquel cristiano que no sabe, que siempre no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo componer su matrimonio, está confundido, ya está pensando en tal vez regresar a donde salió, a la iglesia católica, está confundido, está en una prisión. La confusión es una prisión, es una Bayit Kelé. Muy bien. Entonces, veamos esta otra. Y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa. ¿Dónde lo encarcelaron? En la casa del escriba, Jonatán, la cual habían convertido en una prisión, en una Bayit Kelé. Ok. ¿Cómo terminó?
O sea, ¿en dónde metieron a Jeremías? Lo metieron en una prisión que era la casa del escriba. Esto es el legalismo. Esto es usar la palabra para legalizar a las personas. Estos son los fariseos. Estos son los saduceos. Estos son los maestros de la ley que tenían prisionero al pueblo del Señor por medio de la cátedra de Moisés, por medio del Antiguo Testamento. Entonces, usar la palabra para legalizar a la gente, volverse a la ley antigua, a la ley mosaica, eso es una prisión. Eso es una prisión. Si a usted le dicen que hay que usar kipa y que hay que usar talid y que hay que orar viendo al oriente y que no vaya a comer cochito ni chicharrón, tenga cuidado. Los judaizantes meten en prisiones a la gente y ellos no evangelizan, ellos van a sacar gente de las iglesias y los dejan prisioneros. Aparte de eso, hay personas que tienen púlpito que usan la palabra para sojuzgar, para mantener prisioneros a aquellos que son sus ovejas. Y les dicen, si te vas de esta iglesia, juicio te va a caer. Y si el que se va y cree esto, Dios guarde, le puede hacer clic y le puede caer alguna maldición. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo es la prisión? La Bayit que lee esta prisión está dada, la gente que es legalista o está en el legalismo o en el judaísmo está prisionera. La gente que está confundida está prisionera. La gente que está encadenada está prisionera. La gente que, que no tiene pan y no tiene agua, que no hay ministración, que no hay palabra que limpie, está en una prisión de estas. Ok. Y desde este punto, la parte familiar no la voy a tocar ahorita. Hay hermanos que están prisioneros en sus casas. Ahora bien, ahora mire este versículo. Génesis 42, 19. Si sois hombres de la verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel. Mire cómo lo pone esta versión. En la casa de vuestra cárcel. Uno de vuestros hermanos y vosotros sí, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Prisión, ahí ese prisión no va ahí, es de copia y no por ser. Entonces, esta cárcel ya no es la Bayit Kele, esta cárcel se llama Bayit Mishmar. Bayit Mishmar. Entonces, hay una cárcel que se llama Bayit Mishmar, y Mishmar quiere decir cárcel. Pero, ¿por qué dejaron? Ok, ¿cuál es la historia? José está platicando con sus hermanos. Ellos no saben que José es su hermano. Y entonces él los acusa de que son espías. Entonces ellos les dice de quiénes sois hijos y cuántos son. Pues nosotros somos dos hermanos. Uno se quedó con mi papá y el otro pues murió, refiriéndose a José. Entonces venimos nosotros 10. Entonces José los acusa de espías. Entonces les dice, para creerles vayan a traerme a su hermano menor. Y uno de ustedes se queda de garantía. ¿En dónde? En una Mishmar Bayit. Pero ¿qué estaba haciendo José? José todavía no estaba totalmente ministrado hasta más adelante. José estaba tomando revancha. José estaba tomando venganza. ¿Con qué está relacionada la Bayit Mishmar? Es la cárcel de la venganza. Aquel que quiere vengarse, ¿ok? Está en una cárcel. La venganza es una cárcel.
que no deja salir a la gente, solo vive pensando y si hubiera hecho esto, se está bañando y empieza a pensar si le hubiera tirado un caratazo y después la llave del diácono y le hubiera empujado cuando venía el bus, ya no tendría problemas. Y empieza a pensar, y todo el tiempo su mente está dando vueltas en el problema y qué hubiera hecho y qué va a hacer por lo que le hicieron y si hubiera hecho. Eso es una cárcel. La cárcel de la venganza es una cárcel. Muy bien. Ahora mire pues, vamos a otra cárcel. Génesis 39, 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Esta se llama Bayit Zohar. Bayit Zohar. Pero cuando uno mira su significado, hay un diccionario que se llama BDB Definition, pone literalmente que esta palabra cárcel se traduce como la casa de la redondez, la casa del círculo. Ok, la casa de que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ok, el apóstol enfocó esto desde el punto familiar hace, wow, le estoy hablando de 1993, creo yo, y habló acerca de la rutina, de que la vida de la gente se vuelve una rutina. Pero cuando nosotros vamos al ejemplo de David, yo quiero darle otro matiz. Cuando pecó con Betsabé, ya iba a decir Bernabé, si hubiera estado peor, ¿verdad? No, con Betsabé. Ok, entonces viene el profeta Natán y va con él y le da aquella parábola para confrontarlo y le dice, vino un viajero a pedir alimento a un hombre, ¿ok? Entonces, ese viajero es un espíritu cíclico, ¿ok? Que actúa en las familias. Cada cierto tiempo se repite lo mismo. Esa gente está metida en una cárcel. Fíjese bien. La bisabuelita con 3 maridos y terminó con 7 hijos, 12 hijos en aquel tiempo, ¿ok? Y sola. La abuelita también 3, 4 maridos y hijos con todos y nadie la ayudaba. La mamá va por el tercer marido y ella tiene 3, 4 hermanos de diferentes papás y la situación, nadie se hace cargo de la mamá. Y ahora ella viene y se acaba de casar y a los 3 meses resulta que es un vago irresponsable, ¿ok? Y ella ya está pensando dejarlo porque ya hay uno que ya piensa que sí la va a mantener y ya va por el primero y pensando en el segundo. Pura la samaritana, 5 más maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Algo cíclico, algo que vuelve, ¿ok? Algo que vuelve. Cada vez se repite. Ahora regreso al ejemplo de David, ¿ok? Vino un caminante, eso es un espíritu que regresa cada cierto tiempo, ¿ok? Y cuando nosotros vemos la vida de David, en pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz, su papá y su mamá. David en pecado con el adulterio de Betsabé. Y Salomón, nuevamente un pecado de tipo sexual. 1000 mujeres que corrompieron su corazón y el reino se partió en 2. Ok. ¿Pero por qué? Porque esta familia estaba metida en una cárcel de la redondez, una cárcel cíclica. Volvía a pasar lo mismo, volvía a pasar lo mismo, volvía a pasar lo mismo. A veces me toca revisar currículum y entonces una de las cosas que uno mira en el currículum es en cuántos trabajos ha estado y cuánto ha durado en cada trabajo.
Y hay gente que tiene una rotación laboral, no dura 2 años, 1 año, en el otro 3, el más largo 3, y terminan despidiéndolos, ¿ok? Eso es un círculo vicioso, es una redondez, eso es una cárcel. Entonces uno tiene que aprender a identificar si uno no está en una cárcel o se va a administrar, si el problema del que está allí es que está en una cárcel y quién lo metió en la cárcel. Ahora mire pues, Isaías 42:20. Es esta cárcel, vamos a ver. Sí, perdone que esto debería estar en azul, pero no. Es la Bayit Soar. Isaías 42:20. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Mire, fíjese bien. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Mas este es un pueblo, fíjese bien, saqueado, despojado, todos atrapados en cuevas o fíjese bien, escondidos en prisiones, escondidos en Bayit Soar, escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga. ¿Quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará el futuro? Ok. ¿Cómo sé que una persona puede estar en una prisión? Ok. Porque mira, pero no observa. No es lo mismo mirar que observar. Observar es detenerse a ver los detalles. Observar es contemplar las cosas y tratar de entenderlas. Y no oyen. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Y me voy al último versículo. ¿Quién de vosotros prestará oído? No se puede porque están en prisiones, están en una Bayit Soar, que es de la que estamos hablando. Pero ¿cómo se refleja en este no oír? Los han saqueado, los han despojado y ellos mismos se escondieron en esto. Ellos mismos voluntariamente se metieron a la prisión para esconderse porque los estaban saqueando, los estaban despojando. Ok. ¿Cómo sé que alguien está en una prisión? Porque no observa, porque no oye, porque siempre está en una pobreza, nunca, siempre el dinero, un saco roto, nunca alcanza, lo despojaron. La, Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra vista en las riquezas, pero Dios quiere que tengamos lo necesario. Y lo necesario, uno puede decir, compadre, no, Dios quiere que tengamos lo necesario. En este tiempo, por ejemplo, un carro es necesario para transportarse. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de transportarnos, o por lo menos una moto. Una educación adecuada para nuestros hijos actualmente es necesario para que más adelante puedan ellos estar en un trabajo adecuado y puedan prosperar. Entonces hay muchas cosas que son necesarias, pero cuando la gente no tiene ni siquiera lo necesario, está en una cárcel. Cuando la gente no tiene lo necesario, pero se mantiene, porque yo entiendo, hay veces que muy bien y de repente viene un bajón y pasa y sucede y uno sale, pero el que se mantiene hasta abajo siempre en lo económico está en una cárcel, está en una prisión. Necesita que Dios lo saque de esa prisión. Génesis 39:30. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, en lugar donde se cerraba la Bayit Soar, la casa de la redondez. Va, muy bien. Son las -20 y empecé a las en punto. Aquí lo vamos a dejar porque está la Bayit Bor, está la Bayit Asir y está nos hacen falta 2, 3. Y como
Sale. Entonces las vamos a dejar acá por razones del tiempo y por si hay preguntas y respuestas o alguna aportación. Entonces, fíjese, pero quiero regresar al principio. Fíjese bien, y esto es importante. Los hogares se pueden volver cárceles para los cónyuges, para los hijos. Y muchas veces es el concepto. Le voy a dar un ejemplo y con esto termino. Ok. Yo tengo uno de mis hijos mayores, el segundo. Pues le costó un poquito porque era fanático del skateboard, siempre andaba con su patineta y para los estudios iba jalando todo. Ya cuando llegó a la universidad, primero dijo, yo quiero estudiar química biológica. Su mamá es químico biólogo. Bueno, lo inscribimos a la universidad y ahí va. Terminó el año y dijo, no, yo quiero estudiar mejor nutrición, me gusta más lo que hace mi papá y esa se parece. Se pasó a nutrición, terminó el año. Y de ahí dijo, no, yo quiero estudiar biología. Ya era la tercera, pero lo vamos a apoyar. Pero ahí saltó todo el pensamiento de mis hermanos, de mis papás, de los otros abuelos de ellos. ¿Cómo vas a estudiar biología? ¿De qué vas a vivir después? De eso te vas a morir de hambre. Estudió biología, Dios lo ayudó, pues ahí se emparejó, se volvió buen estudiante y ahora vive en los Estados Unidos, tiene una visa que le permite trabajar allá, tiene un buen empleo en una universidad, tiene un premio a la investigación en biología latinoamericano. Ok, ¿qué tal si yo le hago caso a todos los que estaban en la Vallit, que él en la prisión de su cabeza? No, vos no estudias eso, para eso no te mantengo, vos te volvés ingeniero? Hubiera fracasado. Pero Dios, pues en su misericordia, me habló a mi corazón y me dijo, apóyalo. Y ahí está. Entonces muchos hijos no salen adelante por el pensamiento, por la prisión, por la Vallit que se ha vuelto la casa, por los conceptos que se manejan en la casa. Entonces, tenemos que ver si nosotros no estamos en una prisión porque necesitamos salir de esa prisión. Amén, amén y amén. Bueno, ahora me gustaría oírlo a usted. ¿Sí entendió? ¿O lo confundí más? James Luna, pero me imagino que es la hermana Elena Palma. Amén, Papa. Estaba viendo que el vivir en una cárcel con todas las características que nos dio, eso nos hace vivir en tinieblas, ¿verdad, Papa? Sí, hay otras cárceles, hay unas cárceles que están, y no me quise ir por ese lado, porque me quise ir por las palabras en hebreo y todo, no, pero hay cárceles de tinieblas, esas son otras cárceles, cárceles de tinieblas, o sea, donde la gente está, y nosotros tenemos que entender que las tinieblas no es solamente que no haya luz, no. No va en Apocalipsis y dice que las tinieblas eran tan densas que se podían tocar. Exacto. Son cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, hay cárceles de tinieblas. Y nosotros, Dios, el Señor Jesús vino a sacarnos de la cárcel. Entonces, nosotros tenemos un derecho ganado, un derecho, un regalo de parte de Dios para que salgamos de las cárceles. El problema es que nos acostumbramos a la cárcel. Y el problema es que nos sacan de la cárcel y seguimos con costumbres como que estuviéramos en la cárcel. Pasamos tanto tiempo en la cárcel que seguimos como que estuviéramos en la cárcel.
Eso es como, estas cárceles son como repetir la misma historia, el mismo problema, a la misma hora, los mismos acontecimientos. Esa es una de las cárceles, Una de la cárcel de la redondez. Ajá. Así que se repite el mismo círculo, vuelta y vuelta lo mismo, lo mismo. Exacto. Eso está cardíaca, papá. Sí, está cardíaco. Sí, porque esa cárcel, dice la Biblia, va, lo que hemos aprendido, que el Señor dice que ya fueron rotos ¿cómo se llama? Los cerrojos fueron quemados y los barrotes ya, las puertas se han abierto, ¿verdad? El Señor ya abrió esas puertas, quiere decir pues en lo espiritual que nosotros somos libres ya. Y como cristianos verdaderos, hijos de Dios, pues tenemos que andar peleando esa batalla de no repetir las mismas cosas y sacar Exactamente. todo lo que hay en nuestro corazón y nuestra alma. A eso se refiere, papá. Exacto. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Él vino y abrió las puertas de la cárcel. ¿Ok? Él vino y les dijo, quiten la piedra de la tumba de Lázaro. Y dio la orden. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro estaba con sudario, lo tuvieron que desatar de las manos y de los pies. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Amarrado, pero él tuvo que poner de su voluntad para salir. Igual es con la cárcel. El Señor abre y da la orden. Ven fuera. Pero nosotros tenemos que salir. Hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Que activemos. Exacto. Amén, papá, gracias. Hoy. Hermana. Hermano, o sea, Misael Huercas. Buenas noches, pastor, soy yo. Sí, o sea, ya te vi. Fíjese, pastor, que yo tenía una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo, siendo cristiana, si mi alma se encuentra en una prisión? Ok. Entonces, para eso es la palabra. La palabra es como un espejo donde tú te miras. Entonces tú te acercas a la palabra y dices, hijo el hacha, lo que dijo el hermano. Ok. Toda mi familia tiene estos problemas. Ahí hay una cárcel. Ok. Hay algo que no le agrada a Dios y que yo no puedo dejar. Ahí estás en una cárcel. Hay cosas pues repetitivas en mi familia y yo no quiero que se repita. Ahí hay una cárcel. ¿Ya? A mí me dice un hermano, Dios, tengo la impresión en mi espíritu que usted está en pecado. Y te quedas, estar en pecado, no estar en pecado. Y peor si estoy en pecado, entonces estás acusada, ahí estás en una cárcel. ¿Ya? Okay. Te lo voy a poner de esta manera con esto último que te dije, entre las cosas que vimos. Hace mucho, yo acababa de llegar a Venezuela, estoy hablando de hace 30 años o 31 años, ok. Entonces yo tenía un problema muy serio, yo les he contado que yo hablaba solo en la calle, se me atravesaba un montón de pensamientos terribles. Y un día venía yo de la iglesia y me vine a pie de la iglesia, de la zona 5. En ese tiempo yo vivía en el centro histórico. Y cuando voy pasando por una de las calles del centro histórico, ¿ok? Le pongo el pie a un cuento de cemento donde habían escrito. Y lo que habían escrito ahí decía Judas. ¡Ja! En ese tiempo yo estaba en una prisión. ¡Ja!
Yo me fui a mi casa y ahora, ¿qué hago? Que tu celular y ni teléfono, era yo recién llegado a zona 5 y ¿qué hago, Señor? Y Dios me habló y me dijo, no tenía concordancia ni nada, pero me habló a mi corazón y me hizo entender y me dijo, ¿cuántos Judas hay en el Nuevo Testamento? Entonces yo dije, yo no sé cuántos Judas hay y en lo que leo todo el Nuevo Testamento en la noche, cuando va a salir mi problema. Entonces me fui a la casa y agarré la Biblia y lo primero que se me abrió fue donde están todos los libros. Y me di cuenta que había un libro que se llamaba Judas. Entonces dije, lo voy a leer y eso es solo un capitulito. Pero cuando voy leyendo lo que se llama la doxología, lo último del capítulo, donde va diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y sin caída, para presentaros delante de su gloria con sumo gozo, me impactó. Y yo dije, entonces, esto es lo que yo necesito. Yo no soy Judas. Dios lo que me está diciendo es esto. Entonces, pero tuvo Dios que sacarme de esos pensamientos, de la acusación. La acusación es una cárcel horrible. El enemigo lo primero que hace es acusa, después condena y después separa. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Están en un orden. Entonces, hay cárceles que nos separan de Dios y la acusación es una de esas. ¿Cómo sabes que estás en una cárcel? Estás confundida, no entiendes la palabra. Hay quienes necesitan ser sacados de esa cárcel, de la cárcel del legalismo. Y entonces tú miras y dices, yo tengo alguna de estas características, pues mira a que oren por mí, para que el Señor me saque de esa cárcel. Ok, muchas gracias, pastor. Únicamente esa era mi pregunta. Amén. Elizabeth, buenas noches, Dios te bendiga. Hola, buenas noches, pastor. Yo tenía una pregunta, digamos así como esas personas que no creen como en la administración, porque dice, permítame, mi amor, espérame, ¿sí? Que tal vez esas personas piensan que un hombre no puede hacer lo que Dios hace. Por decirlo así, ¿tienen ese pensamiento también es una cárcel o es otro tipo de que ya es un pensamiento feo que ellos tienen que traer, o son incrédulos que no creen en la administración? Ok, mira, hay muchas doctrinas, hay muchas iglesias que no creen en la administración. ¿Ok? Hay muchas iglesias que no creen que un cristiano puede estar enchamucado y que necesite liberación como parte de la administración. Pero ahí vamos. La gente, o sea, ellos predican esto, enseñan esto y tienen un montón de gente en la casa del escriba Jonatán, en la ley. Hay otros más burdos. Hay unos que los tienen amarrados en una prisión. Usted no puede usar arete. Si te miran con pantalón, excomulgada. Si te pintas la boca, Dios guarde, con Dios me libre. Esto es una prisión. ¿Qué tienen una prisión? Si a libertad nos llamó el Señor. Y una pregunta, digamos así como también usted está hablando digamos, de lo que tiene una familia así como tipo generacional. Digamos así, cuando las personas, lo que predicaba usted de que la mamá está así, de que tuvo hijos y se separó y todo, digamos, uno se da cuenta de eso, ¿verdad? De la familia, que tal vez la familia tiene eso. Entonces, uno puede romper esa cárcel, digamos, Sí, para uno mismo y para nuestras generaciones. sí, de eso se trata el Evangelio, de ser libres. Eso Para se eso hace. vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Si el que lo quiere meter a una prisión a uno
el mal. Entonces, no, sí, se puede ser libre. Si no, ah, ¿cómo se llama? ¿De qué serviría? Solo aplaudir, cantar, diezmar y tu vida igual. No, no, Dios pone un hasta aquí a todas esas cosas. Y ya nosotros, por medio de nosotros, ya libertamos a nuestras generaciones, a las que A vienen. nosotros los dejamos en libertad. Está bien. Solamente gracias. Vaya, Elizabeth. Hermano Douglas Franco, ¿cómo estás, Douglas? Bien, pastor, buenas noches, muchas gracias. Pastor, algo acerca de esto que estaba hablando, pues hace unos días yo, la verdad que estaba comprendiendo algo y creo que una de las maneras para poder salir de las prisiones de las que estábamos viendo ahorita, y hablo por mi persona, pues, ¿verdad? Porque para poder salir de esa prisión, lo primero es sanar el corazón. No precisamente, no precisamente, no precisamente. O sea, yo te lo pondría al revés. El salir de la prisión te sana el corazón en muchas cosas. Por ejemplo, yo te hablé de la venganza. El que está pensando en vengarse, su corazón está enfermo. Su corazón está en una prisión. ¿Ya? Entonces, al salir de la prisión, cambia el corazón. Porque las prisiones pueden ser conceptos, pensamientos. Te pongo un ejemplo. Nos vamos al Nuevo Testamento y obviamente no es una palabra hebrea. Viene el Señor y le dice a este hombre, siempre se me olvida el nombre, el que quiere comprar el don del Espíritu Santo. Entonces viene Pedro, que ellos llegaron y ponían las manos. Y entonces él, cuando vio esto, llegó con ellos y les ofreció dinero para que le dieran el don de bautizar. Y entonces viene Pedro, le dice, una de las cosas que le dice, veo que estás en una cárcel de maldad. Pues hay cárceles de maldad, pero pero él no lo estaba matando. Cuando nosotros decimos maldad, pensamos en que le cortó el cuello a alguien, ¿no? Él estaba queriendo comprar el don de Dios con dinero. Entonces él, en su pensamiento, estaba en una cárcel. En una cárcel, a otro le dice, veo que estás en una cárcel de amargura. Entonces la amargura termina siendo una cárcel. ¿Ya? Entonces cuando te sacan de la cárcel, te cambian el pensamiento. ¿Y dónde están los pensamientos que nos explica el Señor Jesús en el Nuevo Testamento? En el corazón. Entonces cuando te sacan de la cárcel, se sana tu corazón. Sí. Pero yo me refería también a lo del sentido de que como lo de la prisión del círculo. O sea, pasa uno un problema, una dificultad, la supera, pero al poco tiempo vuelve a pasar el mismo problema y otra vez lo vuelve a encerrar y el corazón otra vez vuelve a herirse y vuelve otra vez a ser prisionero. Por eso le preguntaba si... Entiendo tu punto. Mira, pues, no es que el corazón se tenga que sanar el problema es que el corazón está enfermo porque se está cayendo en lo mismo y en lo mismo. Y aquí vienen entidades espirituales que mueven las circunstancias para que la gente caiga en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarlos de la cárcel para que no vuelvan a caer en lo mismo. ¿Me doy a entender?
Pero sí, o sea, yo le hablaba acerca de lo de mi caso, ¿verdad? Y que me ponía yo por ejemplo, es que, por ejemplo, a mí, hablemoslo así, yo estuve en X lugar y o sea, pues, ¿cómo le explico? O sea, fui rasurado y lastimado. Eh, Fui movido a otro lugar, pero por fuerzas mayores y otra vez lo mismo, el mismo problema. O sea, como lo que hablaba hermana Zuli el otro día en la prédica del domingo, que decía hermana Zuli, o sea, si no atacas el problema, a donde vayas el problema va a ser igual o peor, pues, ¿verdad? Entonces, siento que es un círculo, o sea, es una prisión de círculo que, o sea, aunque vayas a otra iglesia, a lo mejor va a ser el doble en esa iglesia y te cambias de esa y vas a otra iglesia y el triple y cada vez va en aumento. Por eso le preguntaba acerca de lo de sanar el corazón porque hace unos días pues yo tuve una experiencia bien bonita y todo y pues yo lo sentí y usted el martes cuando estaba ministrando habló acerca de lo del sanamiento del corazón cuando estaba ministrando, Señor, que sana los corazones y restaura. Entonces yo sentí como que hubiese sido una respuesta a lo que necesitaba escuchar y saber, pues, ¿verdad? Pues a partir de ahí, pues yo siento que, pues, como que yo personalmente como que salí de esa prisión, de ese círculo, pues, ¿verdad? Ajá, sí, pero como te digo, el salir de la cárcel, esa es la sanidad para el corazón. El que Dios, agarrarte de la mano de Dios y poder salir, o sea, hacerle caso a Dios que te dice que salgas por. Amén. 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 Bueno, no veo más manitas levantadas. Ah, bien, hay otra manita. Hermana Evelyn Leiva, de Leiva. Después. Amén. Perdón, pastor, solo me dio una duda ahorita por lo que decía hermano Douglas, ¿verdad? Y, yo pienso que todo lo que uno permite que, no sé si estoy equivocada, por eso le pregunto, si digamos, si yo permito que, digamos, estar prisionera en algo, o sea, por decirme, va a dejarme contaminar de un mal pensamiento, pero vengo yo y me doy cuenta que eso está llegando y está contaminando y está llegando a mi corazón. O sea, pienso que yo debo de primero de reconocer que digamos que yo dejé que eso como que entrara y que se enraizara en el corazón para que uno esté prisionero. No sé si estoy equivocada, o sea, primero reconocer, por ejemplo, un ejemplo, primero reconozco que si yo no me hubiera dejado que la señora, que yo sé que ella habla mal de los vecinos, viniera y yo vi, pero yo permití que ella hasta entrara a mi casa y me vino a contar un montón. O sea, yo lo permití que ella me contaminara, entonces ya me dejó así como que aquí en mi corazón, ay, pero no puedo creer que haga esto, o mi vecina el otro, así un ejemplo, va. Pero vengo yo y me doy cuenta que ya, eso ya me contaminó mi corazón, va. Entonces yo vengo y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, quita esto de mi mente, de mi corazón, como limpiado. Es que ahí puede ser uno libre, pastor, o tiene uno que, digamos, que irse a ministrar y liberarse de eso. Entiendo. Mira, pues, primero, espero haberme podido dar a entender. Hay causas por las cuales la gente termina en una cárcel. ¿Ya? Hay causas. Pongámoslo en lo natural. Hay gente que termina en la cárcel porque delinquió, termina en la cárcel. Hay gente que termina en la cárcel porque era abogado y lo engañaron y vendió una casa y resultó que había otro dueño, termina en la cárcel.
lo engañaron, termina en la cárcel. Hay otros que están en la cárcel porque son perseguidos políticamente y terminaron en el bote. Así hay causas que nosotros, en las cuales el enemigo lo que quiere es meternos, o nos metió cuando todavía no éramos cristianos, o nos metió ya siendo cristianos en cárceles. Entonces, la ventaja que tenemos es que el Señor ya abrió las puertas de las cárceles. Él vino a sacar. Entonces nosotros tenemos primero que identificar por qué estamos en la cárcel, o sea, si estamos en una cárcel. Segundo, tenemos que identificar qué nos llevó a la cárcel. ¿Ya? Nos engañaron, nos metimos nosotros solitos porque hicimos algo, es una injusticia, está el enemigo empujándome, están levantando juicios contra mí. Entonces, allí yo veo esto y entonces digo, bueno, yo estoy en una cárcel, sea cual sea la cárcel. Ok, me lograron meter una cárcel, pero el Señor vino y abrió la cárcel. Entonces, ahora me toca a mí decirle, Señor, yo quiero salir de esta cárcel. Y voy a empezar a caminar hacia la salida de la cárcel. Entonces, allí, ¿cómo se llama? Ya viene mi deseo, mi intención de salir de la cárcel. Lo que usted decía, el chisme. Ok. Esto es algo que gusta y la gente termina atrapada en esto. Ok. Entonces, ¿qué hace uno? Primero reconocer, ay, a mí me gusta el chambre y estoy mal. Ok, estoy en una cárcel. Aunque me cause deleite, estoy en una cárcel. El que está en una cárcel de drogadicción, las drogas le causan deleite, pero está en una cárcel. Ok, va. Entonces, decirle, ir con el Señor y decirle, terminé aquí porque me gustó. Entonces, pero eso no te agrada a ti y me está haciendo daño. Tú abriste las cárceles, yo quiero salir. Yo invoco tu palabra donde dice que tú nos sacaste de la cárcel y yo le hago fe y adentro. Claro que el enemigo va a pujar, lo va a agarrar, la va a agarrar del pie para que no salga. Y si ya medio salió, la va a empujar para volverla a meter. Pero es ahí donde empieza nuestra batalla. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, no, yo tengo que salir de esto y no, aunque me guste, no. Amén. Pastor, o sea, es así como primero reconocer Sí. para de ahí estar en el arrepentimiento, para de último ser libre de esa cárcel. Imagínese aquellos niños que nacieron en la cárcel. Ellos no saben que es una cárcel. Para ellos es su casa, ahí está su mamá, ahí están su montón de tías, ahí les dan de comer, ahí toda la cosa. Ellos no saben que están en una cárcel. Y están en una cárcel. Limitados de un montón de cosas. Ahora ya no se puede, pues, pero antes sí, en las cárceles las mujeres ahí cuidaban a sus hijos. Ahora es contra la ley, ¿verdad? Pero sí se da. Amén. Creo que había alguien más antes. Muchas gracias. Amén, hermana. Creo que había alguien más aparte de hermana Dina que había levantado la mano, pero creo que se salió. Kelly era la que había levantado la mano. ¿Estás ahí, Kelly? Raquel, ¿estás ahí? Sí, pero ya se resolvió mi duda. Gracias. Va, está bueno. Sí, ok. Gracias. Hermana Dina, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Una de las cárceles que puede ser la culpabilidad, hermano, y también la acusación. Sí. Y también está el rencor o la falta de perdón. Entre algunas. Ajá. ¿Ya? Ajá. Yo, o sea, esas son, como le dijera yo, es que eso pasó con mi hermano, que él tomaba mucho y él tenía demasiado rencor contra mi mamá.
Y por eso Pero, toma. ajá, y porque lo había dejado con mi abuela. Ujú. Entonces, fíjese que a mí el Señor me dio una revelación respecto a las cárceles, conforme a él. Y yo lo veía a él metido en varias cárceles, pero en o sea, Dios me dio la revelación de que ahí yo traspasaba las cárceles y los sacaba de ese lugar. Entonces, precisamente usted habló sobre las cárceles, hermano pastor, y hoy me preguntaba yo sobre eso, pero no sabía cuál iba a ir a ser el tema que usted iba a dar. Amén. Ajá, entonces, Amén, hermana, sí. Hay eso que ver, hay muchas cárceles, o sea, vamos a tocar las más comunes y todavía nos falta completar el tema. Pero eso va a ser primero Dios. Tal vez, yo creo que la semana entrante no vamos a tener discipulados, sino yo sí le suplico, si puede ir, o sea, nosotros vamos a ir como congregación el miércoles y el viernes. O sea, por eso le decía del formulario que por favor llénelo para saber si contratamos un microbús o contratamos un bus grande. Saldríamos de la iglesia para zona 5, hay que llegar a la iglesia y de regreso pues vamos a pactar entre el precio que los dejen en lugares cerquitas de sus casas para que estén todos bien. Pero necesito saber cuántos y necesito saber si sí o si no. Los otros días, el que pueda ir, que vaya. El lunes nos vamos a conectar porque es familiar. El que pueda ir, que vaya. El martes, como le digo, es en la mañana, es dama, si no estoy mal. O sea, ahí sí nos reunimos en la iglesia. El miércoles vamos. El jueves lo voy a dejar libre para el que quiera escoger, porque va a empezar el de la tarde, va a empezar a las 4 de la tarde y va a terminar a las 9 de la noche, o de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Ahí yo le insto, aunque es actividad para pastores, yo le insto que vaya o que se conecte. Y el viernes, si Dios quiere, volvemos a ir todos allá. Ya, pues pues, nos pasaron un formulario, ya avisé que vamos a llegar y que vamos a llegar en bus. Entonces, porque tenemos que aprovechar la visión que le dio el apóstol con respecto a esto para poder prepararnos porque el Señor está muy cerca. El día de ayer fui falleció la hermana de la hermana Leti, la esposa del apóstol. Entonces yo fui al funeral anoche y platicando con el hermano Gilmar Ochoa me decía, platicando de algunas cosas de la palabra, en eso terminamos platicando la recompensa pero yo le decía, ya ves cuántos hermanos están partiendo con el Señor. Entonces él me dijo que nuestra recompensa final, el galardón, es en el bemá de Cristo. Y me dijo, es el año de la recompensa. ¿A cuántos está llamando el Señor para darles su galardón? Entonces, la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, el cristiano que se muere, directo al bemá de Cristo. Ya solo esperar la resurrección. O a lugares intermedios donde es purificado y esperar su turno de resurrección. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados. Amén. Y esto de la administración es fundamental. Amén. Había otra manita levantada, creo que había sido hermana Celeste. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Lo del bus, de la ida, sería en la noche, el día miércoles y viernes.
Sería en la tardecita porque hay mucho tráfico de regreso para allá a esa hora y comienza a las 6 de la tarde. Tenemos que fijar bien el horario para poder ver. Por eso en el formulario dice si usted necesita transporte de ida y de vuelta o solo de vuelta. Porque yo sé que hay algunos hermanos que trabajan y les va a ser más fácil llegar por sus propios medios a la iglesia, pero de noche van a tal vez necesitar de regreso transporte. Entonces así lo estamos viendo. Pero sí, la actividad comienza a las 6. No sé si está Edgar Baca por ahí, que él tiene experiencia más o menos. ¿A qué hora sería ahora prudente salir de la iglesia para allá, Edgar? Él tiene experiencia en esto, para poder estar antes, a lo más temprano posible, entendiendo que algunos hermanos trabajan también y tienen que llegar a su casa y de irse a la iglesia. ¿Cómo a qué hora saldríamos, Edgar? Y de lo más tarde que habría que salir, yo les aconsejaría a las 4 para llegar a las 5. Pero si dado caso hubiera algo, 4:30 lo más tarde, para estar llegando a 5:30 y estar a las 6:10 ya en el tiempo para agotarnos. Sí, porque se va a llenar, se va a llenar. Eso va a estar a morir. Y lo ideal es agarrar un lugar lo mejor posible. Amén. Gracias, hermano. Y no se puede poner mantillas, sino yo que vivo cerca quería poner un montón de mantillas, entonces tranquilos, pero no se puede. Pero vamos a ver si tengo alguien ahí que me pueda apartar el lugar un poquito más de tiempo para nosotros como congregación, pero va a estar difícil, pero vamos a hacer la cacha, decían los viejitos. No sé por qué decían así, pero así decían. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Dios que lo que es su palabra. Sabino, levantaste tu mano. Buenas noches, papá, buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. La prédica se trató sobre las cárceles, ¿verdad? Sobre la liberación de las cárceles, cómo salir de las cárceles, ¿verdad? Pero no te puedo repetir el discipulado ahorita porque te van a decir los hermanos. Ajá. Pero me llamó un poco la atención que el ángel de Jehová libró de la cárcel a Pedro. Sí, es que tenemos que hablar. Ahorita estamos en una cárcel, después cómo salir de la cárcel y todavía no hay unas cárceles. Entonces, sí. O sea, lo que yo logro ver eso en esa simple vista cuando estaba leyendo el versículo en Hebreos 12, ¿va? Estaba viendo eso de que nosotros obviamente podemos ser libres de la propia muerte, ¿va? Eso por medio del ángel de Jehová. También hay que ver por qué estaba Pedro en la cárcel. Sí. Pedro estaba en la cárcel por predicar. Ajá, está por seguir los caminos. O sea que no a todos es el ángel de Dios el que los saca de la cárcel. No a todos. Muy bien, tenemos que verlo, porque si no, vamos a quedarnos esperando al ángel y... es que también me llama la atención eso de que, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Lázaro que salga, pone a sus discípulos, ¿va? A que lo desaten y lo vienen a sacar, ¿va? Sí, eso es ministración. Ajá, pero en este caso, él no manda a nadie, sino que el ángel de Jehová es el que va. O sea, bien, el ángel de Jehová fue porque el Señor lo mandó. Ajá. Si no hubiera ido. Pero es prácticamente él directamente, ¿sabes? Porque es parte de él. Sí, hay personajes, eso lo tenemos que, es bien amplio el tema. Por ejemplo, a Jeremías lo mantuvo cuando estaba en la cárcel, en la fosa, hubo un hombre que tenía un nombre y lo mantuvo, y fue ¿cómo se llama? Ay, Señor Dios, a Daniel, que lo habían metido en un foso, que también es una especie de cárcel, el mismo rey fue a ver si lo habían sacado. O sea, el tema es muy extenso, pero tenemos que tratar de aprender porque, créame, no es mi afán acusar, pero
muchos todavía tenemos algunas áreas de nuestra vida que están encarceladas y necesitan ser liberadas. Amén. Amén, papá. Gracias. Váyase. Bueno, hoy sí oremos, si no alguien más levanta la mano que quiere que le repita el discipulado, ¿no? Ok, muy bien. Si no, si lo quiere volver a ver, ahí está en la página de internet y en el Facebook también va a estar subido. Buen Señor Jesús, te damos gracias, papito lindo, por tu palabra. Te rogamos, Señor Dios, que tu palabra sea tu palabra la que permanezca en nuestro corazón y que nos abra los ojos, Padre Santo, para saber si estamos en alguna cárcel, en alguna área de nuestra vida, para que podamos, Señor Dios, clamar a ti, papito lindo, y invocar esa salvación que tú nos diste, que incluye la apertura de las cárceles y sacar de las cárceles. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos tú. Y ayúdanos, Señor. Capacítanos, Padre, ya siendo libres, para poder ayudar a otros a que salgan de las cárceles en que han sido metidos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.